Buenas noches, mi nombre es Socorro Ceseña y el día de hoy en este video vamos a hablar acerca del tema las modalidades de las obligaciones. En un principio toda obligación es pura y simple, es decir, aquella obligación con efecto inmediato e inminentemente exigible desde el momento en que mediante la autonomía privada de las partes o por cualquier otra fuente de la obligación nace la vida jurídica. Cuando no se da de esta forma se considera entonces que la obligación está sometida a modalidades, es decir, a circunstancias especiales o acontecimientos que pueden ocurrir o no ocurrir y que de esta manera modifican tanto el nacimiento, la extinción, el ejercicio o la exigibilidad de la obligación. Las obligaciones pueden manifestarse de diferentes maneras. Entre ellas encontramos de manera simple y complejas de dar, hacer o no hacer, lícitas o ilícitas, etc. Este término se emplea entonces para identificar a las diferentes maneras en que se pueden producir las obligaciones, teniendo en cuenta la complicación de sus elementos. Las modalidades se dividen en tres clases: condición, plazo y carga o modo. El plazo, también conocido como el término, está compuesto por dos elementos: un hecho futuro y la certeza respecto a este último. La clasificación más importante se divide en el plazo resolutorio, que es el que libera hacia el futuro al deudor de la obligación pactada, y el plazo suspensivo, el cual detiene o suspende, como su nombre lo dice, el cumplimiento y la exigibilidad de la obligación. El plazo puede ser expreso si lo estipulan las partes en el contrato, ya sea de manera verbal o escrito, o tácito si a pesar de no haber sido pactado se desprende de la relación en que se encuentran las mismas, ya que es absolutamente indispensable para que el deudor cumpla su obligación. El plazo determinado por su parte es el que se sabe cuándo va a verificarse o cumplirse. Por el contrario, el plazo indeterminado es el que no se sabe cuándo, pero hay certeza respecto al acaecimiento del hecho. El plazo se extingue por vencimiento, renuncia o caducidad. El vencimiento ocurre cuando el plazo se ha cumplido, es decir, que la época fijada ha llegado y se hace exigible o se extingue la obligación. La renuncia sucede cuando el deudor decide cumplir antes del plazo o término fijado para su prestación. Claro está, si no existe estipulación contraria o renuncia del plazo o la renuncia del plazo no afecta los intereses del acreedor. Por último, se da la caducidad cuando el plazo se extingue anticipadamente a la fecha convenida. En cuanto a la condición, sabemos que esta está formada por dos elementos que se hacen indispensables. El primero, un hecho a futuro, y el segundo, la incertidumbre del mismo. La condición suspensiva se trata entonces de un acontecimiento futuro de realización incierta que suspende el nacimiento de un derecho. Esta modalidad puede aplicarse a las obligaciones debiendo estudiarse sucesivamente los efectos que la condición pendiente produce sobre la obligación y los que implica la realización o no de la condición. La condición es una modalidad más enérgica que el plazo, puesto que ésta suspende el nacimiento del mismo derecho. Las obligaciones con carga o modo. Entendemos por modo a la obligación excepcional creada a cargo del adquiriente de un derecho a título gratuito. El modo solo tiene lugar en actos de liberalidad entre los que se encuentran la herencia, el legado o la donación, ya sea por causa de muertos o intervivos. Por excepción se impone al adquiriente favorecido por el acto de alguna prestación a su cargo, o mejor dicho, una contraprestación cuyo valor no es equivalente al valor de la que recibe y debe ser cumplida. Dicha contraprestación es el modo o carga, y el acto gratuito por el afectado está sujeto a modalidad. El modo no suspende la adquisición de la cosa asignada. Por consiguiente, el modo es la manera en que se debe cumplir la obligación. Esto ha sido todo por hoy. Gracias.